En el instante en que puse un pie en la sala del tribunal, mi madre soltó una risa ahogada, silenciosa, aguda y cruel. Mi padre simplemente negó con la cabeza como si la decepción se hubiera convertido en su oración favorita. No necesitaban decir una palabra. La sala ya les creía, yo era el fracaso, la mentirosa, la carga que finalmente habían decidido enterrar en público. Pero no sabían lo que yo sostenía. 7 años de silencio envueltos en papel, esperando una sola frase para desvelarlo. Pude ver la mirada de mi madre el tiempo suficiente para notarlo, ese destello de miedo detrás de su sonrisa perfecta. Se había pasado años enseñándome que el silencio era obediencia. Hoy, era mi arma. Mi nombre, dije con serenidad, es Celeste Valdés. Y por primera vez, el silencio de la sala me perteneció. Solía pensar que Madrid siempre vibraría con el sonido del hambre, el tipo que se disfrazaba de ambición y lo llamaba progreso. En aquel entonces la ciudad se sentía como una promesa, todo cristal y movimiento, inquieta, decidida a eclipsar su propio reflejo. Recuerdo caminar por los pasillos de la universidad a altas horas de la noche, las luces parpadeando contra la pizarra todavía cubierta de diagramas. Creía en el trabajo, en los datos, en las pruebas, en la idea de que las buenas intenciones eran suficientes. Pero las buenas intenciones no sobreviven en familias construidas sobre la imagen. En casa mis padres convertían el éxito en arte escénico. Cada evento benéfico era un sermón sobre la empatía pronunciado con champán. La voz de mi madre siempre tenía el temblor justo de sinceridad. Mi padre, el patriarca, con su sonrisa cuidadosa, hablaba de propósito mientras calculaba márgenes. Y Miguel, mi hermano menor, sabía exactamente cómo brillar bajo esas luces. El prodigio, el heredero, el adorado por las cámaras. A mí no me importaban las sombras. Eran tranquilas, familiares. Pero cuando me di cuenta de que mi trabajo había sido archivado bajo el nombre de la fundación, el silencio dentro de mí se rompió. Mi padre lo llamó un malentendido. Mi madre lo llamó estrategia. Y Miguel lo llamó lealtad familiar. Al final de ese mes me había convertido en el rumor, la inestable. El nombre susurrado con lástima en los pasillos académicos. Las cerraduras de mi oficina fueron cambiadas, y el mundo siguió como si yo nunca hubiera existido. Me fui sin ceremonia, solo unos pocos archivos, una memoria USB y la última amabilidad de mi madre. Cariño, algunas cosas son demasiado pesadas para que las lleven las mujeres. Tal vez era cierto, pero la verdad que ella temía no era pesada en absoluto. Estaba esperando, tranquila, paciente y más aguda de lo que ella podía imaginar. 7 años después, me llegó a través de la voz de un extraño. Un veterano en Sevilla, sonriendo débilmente, dijo: «Deberías ver esta aplicación. Me salvó la vida». Me mostró el logo brillando en su teléfono, el mismo símbolo que una vez dibujé en una servilleta durante un café a medianoche, el escudo hueco. Esa noche empaqué una maleta, reservé un vuelo de ida y apagué la luz. Madrid estaba esperando y esta vez no volvía a casa para hacer preguntas. La ciudad no había cambiado mucho. Todavía orgullosa, descolorida por el sol, fingiendo ser pura. Madrid siempre había sido así, hermosa desde la distancia y podrida bajo el barniz. Pero el edificio del Paseo de la Castellana parecía más alto de lo que recordaba. Sus paredes de cristal atrapaban el sol como si quisieran cegar a cualquiera que se atreviera a mirar demasiado de cerca. No entré. Todavía no. Necesitaba empezar en algún lugar. La verdad aún tenía un latido. El profesor Emilio Collado era ese lugar. Antes mi jefe de departamento, ahora jubilado, medio ciego, viviendo encima de una cafetería de libros de segunda mano que olía a moho y sueños olvidados. Cuando abrió la puerta, la sorpresa parpadeó, pero solo por un segundo. Me preguntaba cuándo volvería la tormenta, dijo haciéndome un gesto para que entrara. Nos sentamos rodeados de torres de viejos libros de texto y revistas. El polvo flotaba entre nosotros como los fantasmas de cosas que ambos habíamos perdido. No perdió el tiempo. Tu padre vino a verme la semana en que te echaron. Quería que firmara como testigo de una nueva transferencia de autoría. Lo llamó una corrección de financiación. Se frotó las sienes, las líneas de su rostro se hicieron más profundas. Cuando me negué, la fundación retiró 3 subvenciones. Me fui en primavera.
Me ardía la garganta. Sabías lo que estaban haciendo. Sabía que preferirían destruirte antes que dejar que los eclipsaras. Deslizó una carpeta por la mesa. El papel dentro estaba amarillento, estampado con el escudo de la fundación. En la última página, una firma se curvaba con elegante crueldad. Leonor M. Valdés. Debajo una palabra, testigo. Todo se inclinó. Los estantes, la luz, su voz. Mi madre no me había protegido. Me había borrado. El profesor se inclinó hacia adelante. Todavía puedes arreglar esto. Pero la verdad envejece mejor que el poder celeste. No dejes que la ira lo eche a perder. Fuera, el calor de Madrid me oprimía la cara. Por primera vez sentí que la propia ciudad susurraba todas las mentiras que una vez había ayudado a mi familia a esconder. 3 días después, un mensaje llegó a mi bandeja de entrada de una dirección sin nombre, LWI, Pratton Mail, Calm. Sin saludo, solo una línea, revisa la USB detrás del cuadro. A. L. Solo una persona que conocía firmaba sus iniciales así, Amparo Luna. Había sido mi aliada más silenciosa. La ingeniera que me había ayudado a codificar la interfaz neural que lo cambió todo antes de desaparecer el día en que mi reputación murió. A la mañana siguiente conduje hasta su antiguo apartamento. La puerta estaba entreabierta, los cajones abiertos, los archivos esparcidos, el leve olor a ozono en el aire, como si alguien hubiera limpiado la habitación de oxígeno y verdad. El cuadro todavía colgaba en la pared, una pieza que yo le había dado hacía mucho tiempo, neuronas grises con finas líneas doradas. Detrás, pegada a la pared, había una memoria USB apenas del tamaño de mi uña. De vuelta en mi habitación de motel, cerré las cortinas, eché el cerrojo a la puerta y la enchufé. Un solo archivo parpadeó abierto, archivo de voz 2016, BAP. Entonces la escuché. La voz de mi madre. Tranquila, serena y más fría de lo que recordaba. Simplemente borra todo lo que esté bajo su nombre. Miguel se llevará el crédito. La Junta no puede permitirse otro episodio emocional de Celeste. El sonido me dejó vacía. No lloré. Pulsé grabar y le devolví sus palabras una por una, más lento, más firme, un espejo del crimen. La prueba de que no me había imaginado nada. Intenté llamar a Amparo. La línea estaba muerta. Al anochecer, una camioneta negra apareció al otro lado de la calle de mi motel. Su motor estuvo encendido durante horas. Faros atenuados pero vigilando. Sabían que había vuelto. Hice una copia de seguridad del audio en 3 unidades en la nube, etiqueté cada una como verdad y escribí en una tarjeta, la paciencia es poder. La deslicé en mi billetera junto a la foto de mi abuelo, el único Valdés que alguna vez creyó que la integridad valía más que la imagen. Esa noche me quedé despierta, mirando el techo, el zumbido de ese motor todavía en mis oídos. Pero por primera vez en 7 años no tenía miedo porque ahora tenía su voz, y mi silencio finalmente tenía dientes. La sala de baile olía a madera pulida y mentiras. Yo estaba al fondo mientras Miguel subía al escenario, sonriendo bajo la bandera, revolucionando la terapia para el TEP a través de la tecnología. Cada diapositiva reflejaba mi antiguo trabajo, mi mapa neural, mis códigos de color, incluso mi etiqueta de variable todavía brillaba en la esquina, C. Valdés Alfa. Caminé hacia adelante tranquila y firme. Disculpe, dije, mi voz resonando a través del micrófono. ¿Podría el doctor Valdés compartir su fuente de datos original? Las cabezas se giraron. Miguel se quedó inmóvil. Las perlas de mi madre brillaron como luces de advertencia. Seguridad, espetó justo cuando el proyector se dividió, mostrando 2 gráficos idénticos, uno de mi tesis, uno de su aplicación. Los jadeos recorrieron la sala. Miguel tartamudeó, ese es un borrador temprano. No, dije. Ese es mío. La transmisión se cortó. El silencio cayó pesado. No me resistí cuando los guardias me sacaron. Mi madre seguía sonriendo, pero sus nudillos estaban blancos. Afuera, la luz del sol golpeó como la verdad. No la victoria, la gravedad. Esa noche mi teléfono vibró. Reúnete conmigo donde solías enseñar. P. El edificio de psicología olía a tiza y viejos fantasmas.
Patricio Vidal esperaba junto a mi antigua aula, mi antiguo alumno, ahora abogado federal. Me entregó una carpeta marcada Investigación Federal, Fundación Valdés. Usaron tus credenciales para subvenciones gubernamentales, dijo. Con tus datos puedo probarlo. Le conté sobre Amparo, la grabación, la camioneta. Su rostro se endureció. Están borrando pruebas. Si estás lista, llevamos esto a un tribunal federal. Pulsé grabar. Mi nombre es la doctora Celeste Valdés. Mi trabajo fue robado y enterrado bajo el nombre de mi familia. Esto no es venganza. Es recuperación. Patricio me deslizó un formulario de citación. Una vez que firmes, dijo, no hay vuelta atrás. No voy a volver atrás, respondí. Voy a dar la vuelta. Un trueno rodó afuera. El sonido de una tormenta que me recordaba. La ciudad se sintió más fría esa semana, como si Madrid misma hubiera aprendido a contener la respiración. Patricio llamó justo después del amanecer. Han encontrado a Amparo Luna, dijo. Mi pecho se apretó. Encontrada en su coche en el lago de la casa de campo, apenas respirando. Cuando llegué al hospital, las cámaras ya daban vueltas como buitres. Una enfermera susurró que había sido sedada con un compuesto experimental, uno distribuido solo a laboratorios médicos autorizados. No tuve que preguntar cuál. Cuando entré en la habitación, parecía una figura tallada en cristal, frágil, translúcida, desvaneciéndose. Vinieron por los archivos, jadeó. Le apreté la mano. Lo hiciste bien, Amparo. Tengo el audio. Sus labios temblaron. Ellos. No, tú grabaste. Se me revolvió el estómago. Alguien había irrumpido en mi motel la noche anterior. Cajones volcados. Nada robado. No fue un robo. Fue un mensaje. Patricio me encontró afuera. El agotamiento grabado en su rostro. Están cerrando filas, dijo. Los abogados de tu madre han presentado una moción acusándote de manipulación. Casi me reí. Llevaban toda la vida reescribiendo la realidad. En el lago, la cinta policial ondeaba. Patricio levantó una bolsa sellada que contenía una memoria USB etiquetada como informes del laboratorio de la Fundación. Amparo debió haberla escondido. Si esto se remonta a su laboratorio, es intento de asesinato. Un trueno retumbó sobre nuestras cabezas. La lluvia siguió. Que entierren, dije en voz baja. Ya no estoy excavando. Estoy construyendo. Frunció el ceño. ¿Construyendo qué? Un caso que no puedan ahogar. Un rayo partió el cielo, atrapando mi reflejo en el agua. Ya no el espejo de mi madre, sino solo el mío. 2 días después, un sobre se deslizó por debajo de la puerta de mi motel. Blanco, pesado, con la letra de mi madre. Dentro un cheque de caja de 2 millones de euros y una nota escrita con esa misma elegancia cruel. Detén esto, Celeste. Vuelve a casa. Reescribiremos la historia esta vez a tu favor. 2 millones de euros. Eso es lo que ella pensaba que valía la verdad. Le di la vuelta y escribí 3 palabras, ya lo hiciste. Luego lo rompí en pedazos y tiré los trozos por el fregadero. Patricio llegó poco después sin su insignia. Me suspendieron. Conflicto de intereses. ¿Qué conflicto? Suspiró. Aparentemente la lealtad cuenta como sesgo. Pero ambos sabemos quién movió los hilos. Dudó. Aún así testificaré. Pero a partir de ahora, estás sola en la corte. No me inmuté. He estado sola más tiempo de lo que ellos saben. Esa noche se fue la luz. El pasillo parpadeó con una luz tenue. Un hombre con un traje gris estaba al otro extremo silencioso observando. Luego se dio la vuelta y desapareció. En la cama yacía otro sobre. Dentro una fotografía mía afuera del hospital, sosteniendo la mano de Amparo. En la parte de atrás escrito en tinta roja, deja de grabar. Por primera vez, sonreí. El miedo solo funciona con personas que aún ruegan permiso para existir. Me senté en el pequeño escritorio, abrí mi computadora portátil y comencé a escribir.
Mi petición procede. Cada pulsación de tecla sonaba como un martillo. Enumeré cada prueba: audio, financiación, productos químicos, firmas. A las 3 de la mañana, susurré a la oscuridad: me enseñaste el silencio, madre, pero no cómo usarlo para mentir. Subí todo a 3 unidades encriptadas, etiquetándolas como verdad, prueba y paciencia. Luego levanté mi vaso de agua como un brindis. Por el silencio, murmuré. El tipo que finalmente hace ruido. El juzgado olía a mármol y desinfectante, una especie de pureza estéril destinada a ocultar la decadencia. Los reporteros se agolpaban en las escaleras, susurrando mi nombre como una sentencia a la espera de ser escrita: doctora Celeste Valdés, la hija que demanda a su propia estirpe. Dentro el aire zumbaba con una tensión silenciosa. Mis padres se sentaron en la mesa de la defensa, regios y ensayados. Las perlas de mi madre brillaban como una armadura. La corbata de mi padre coincidía con el logo de la fundación, todavía creyendo que la presentación podía doblegar la verdad. Cuando el juez entró, todos se levantaron. «Doctora Valdés, ¿se representa a sí misma?» «Sí, señoría. Nadie conoce la evidencia mejor que yo». Él asintió. «Proceda». Reproduje el primer archivo. Archivo de voz 2016, VAP. La voz de mi madre llenó la sala. Simplemente borra todo lo que esté bajo su nombre. Miguel se llevará el crédito. Los jadeos se extendieron. Mi madre se puso de pie. Eso es audio manipulado. El martillo sonó. Siéntese, señora Valdés. Luego vino la grabación de Amparo, su voz débil pero firme. La señora Valdés ordenó la eliminación de los datos. El laboratorio usó el sedante para borrar rastros de la infracción. Patricio le entregó al juez los informes del laboratorio de la fundación. Las firmas claras. Mi padre se inclinó. «Nos destruirás». Le sostuve la mirada. «Ustedes ya lo hicieron. Yo solo estoy limpiando los escombros». Cuando el juez me pidió mis palabras finales, me levanté. Mi familia usó el silencio para controlar. Yo lo uso para reconstruir. Esto no es venganza. Es recuperación de autoría, de identidad, de verdad. El martillo golpeó una vez. Su voz era tranquila. Deliberaré. Pero sus ojos ya habían decidido. La luz del sol se deslizó por las altas ventanas cuando regresó. El tribunal reconoce a la doctora Celeste Valdés como la autora legítima y propietaria de la patente del programa de retroalimentación neural Valdés NeuroApp. La Fundación Valdés, bajo la dirección de Humberto y Leonor Valdés, es culpable de fraude, falsificación y obstrucción a la justicia. La cabeza de mi padre se inclinó. Las perlas de mi madre temblaron. Miguel susurró: «Ganaste, pero lo perdimos todo». «No me llevé nada», dije. Solo saqué la verdad a la luz. La voz del juez se suavizó. La integridad construye un legado. Tu abuelo estaría orgulloso. Entonces el martillo cayó. No como castigo, sino como liberación. Los reporteros gritaron. Las cámaras destellaron. «Doctora Valdés, ¿cómo se siente la venganza?» Me volví hacia ellos y dije en voz baja: «La justicia no grita». Afuera, el sol brillaba intensamente sobre Madrid. Y por primera vez no aparté la mirada. La noticia se extendió más rápido que la respiración. Cada canal, cada periódico gritaba el mismo titular: Fundación Valdés bajo investigación federal. Fraude, falsificación e intento de encubrimiento. En 48 horas, la Junta renunció. Las cuentas de la fundación fueron congeladas. Mis padres desaparecieron de la vista, su mansión barricada detrás de cámaras y micrófonos parpadeantes. Patricio llamó esa noche. «Están ofreciendo llegar a un acuerdo», dijo. «Pago completo, disculpa pública, cláusula de confidencialidad». Me reí. «Todavía creen que el silencio es algo que pueden comprar». Me negué. En su lugar, escribí al Ministerio de Justicia, transfiriendo todos los daños concedidos a una nueva fundación, el Instituto Valdés para la Investigación Ética. Su misión: financiar a académicos independientes, especialmente mujeres, cuyo trabajo había sido robado o silenciado.
La gente lo llamó noble. Yo no. Era práctico. La venganza se pudre si no se convierte en propósito. Cuando recibí el decreto final, mi nombre estaba impreso en tinta negrita que nunca se desvanecería: Doctora Celeste Valdés, autora legítima y fundadora. Recorrí las letras con mi dedo y pensé en mi abuelo. El único Valdés que alguna vez valoró la verdad por encima del poder. El legado no se da, Celeste, dijo una vez. Se construye. Y finalmente así fue. Un año después, volví a estar en un aula, con la luz del sol derramándose sobre los pupitres. La universidad me había invitado de nuevo, no como invitada, sino como profesora. El mismo pasillo donde mi nombre había sido borrado de la puerta ahora lucía una placa pulida: Doctora Celeste Valdés, catedrática de Ética Cognitiva. Los estudiantes llenaron cada asiento con sus cuadernos abiertos esperando. Escribí 2 frases en la pizarra: el silencio no es debilidad, es el momento adecuado. La integridad construye un legado. Leían en silencio. Hablé de la responsabilidad, no del tipo impreso en las políticas éticas, sino del tipo que te mantiene despierta por la noche, preguntándote si lo que has construido puede soportar el peso de la verdad. Cuando la clase terminó, una joven se detuvo cerca de la puerta. Mi padre dice que tu historia cambió la forma en que dirige su empresa, dijo. Sonreí. Entonces he hecho mi trabajo 2 veces. Esa tarde caminé hasta el lago de la casa de campo. El agua brillaba bajo las luces de la ciudad, suaves ondas que llevaban los reflejos de todo lo que había sobrevivido. Saqué una nota doblada de mi bolsillo. La letra de mi madre: deja que los hombres se encarguen. La dejé caer. El papel flotó, luego se hundió bajo la superficie plateada. Algunas historias no terminan con aplausos. Terminan en silencio. Y a veces ese silencio habla más fuerte que la victoria. Han pasado 2 años desde el veredicto. Madrid ha aprendido a perdonar el nombre Valdés. O tal vez solo está fingiendo. A la ciudad le gustan sus historias ordenadas y redentoras, como si la justicia pudiera plegarse en la nostalgia. El antiguo edificio de la fundación ya no existe. En su lugar se levanta el instituto con su emblema tallado en la fachada de piedra: un solo círculo abierto. Sin iniciales, sin ego, solo espacio para la honestidad, para la reconstrucción. Cada mañana cruzo el puente de la Cava, la misma carretera que una vez tomé para huir de esta ciudad. Ahora me lleva a casa. El horizonte parece más suave de alguna manera, menos como un juicio, más como un recuerdo. A veces me detengo en el juzgado. Las escaleras de mármol siguen allí, frescas y blancas bajo el sol de Madrid. Todavía puedo escuchar el eco más tenue si escucho. El susurro de la risa de mi madre ese día, aguda y ensayada. Pero debajo de ella ahora, otro sonido ha echado raíces. Mis propios pasos, firmes, seguros. La gente todavía pregunta si los he perdonado. Les digo, el perdón no se trata de dejarlos ir. Se trata de dejarme vivir a mí misma. La ira arde demasiado rápido para construir una vida a partir de sus cenizas. La paz, he aprendido, es más lenta pero perdura. Por la noche enciendo una sola vela junto a mi ventana, tal como lo hacía mi abuelo cuando se quedaba hasta tarde corrigiendo trabajos. Su resplandor parpadea contra el cristal, reflejado en el lago de abajo. Pequeños fragmentos de luz esparcidos como la verdad, rotos pero aún brillando. La ciudad zumba afuera, viva e inquieta, pero mi mundo se siente tranquilo ahora. Miro hacia el juzgado a lo lejos y susurro: se rieron cuando entré, pero ahora están en silencio. Y esta vez, el silencio no es vacío. Es el sonido de todo lo que recuperé. Es paz.